Hola, mi nombre es Ceci Arely Esteves Taboada, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20022-033. El motivo por el cual estoy realizando este video es para cumplir con lo solicitado en el reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, de la materia Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesora educativa es Beatriz Soledad Sierra Espinosa. A continuación, daré una breve lectura del caso que voy a analizar. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el caso expuesto, daré respuesta a las preguntas que se presentan en este reto. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebraron las partes es un contrato de compraventa internacional, debido a que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Y para lo anterior, se ha tomado como base el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. También es importante mencionar que el contrato de la compraventa se ajusta al artículo 3 y artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que se refieren a la regulación de la compraventa internacional. Número 2. El contrato se puede considerar de carácter internacional porque el contrato que se celebró sí es de carácter internacional, debido a que ambas partes que participan en dicho contrato residen en estados diferentes. Asimismo, las negociaciones se llevaron a cabo en países diferentes. Para esto, se toma como base el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que menciona lo siguiente. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, en este caso, el contrato que pude identificar es uno del tipo de contratos electrónicos nacionales e internacionales por vía correo electrónico, el cual se encuentra regulado en el artículo 2 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de Comercio Electrónico de 1996, el cual menciona lo siguiente. Los efectos de la presente ley por documento electrónico se entenderá la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información lógicamente asociada o vinculada de alguna otra forma a ella, de modo que forma parte del documento se haya generado simultáneamente o no. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las partes involucradas en el contrato de compraventa se denominan vendedor y comprador. Para ello, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su artículo 30,
El vendedor deberá entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería, en su artículo 53, menciona lo siguiente: el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cada nación cuenta con su propia legislación y para motivos del contrato se deben determinar en el mismo a qué legislación se acudirá en caso de cualquier anomalía o problemática. La selección de legislación debe quedar constituida en el contrato desde su inicio. Sin embargo, de no hacerse como se ha visto, existen convenios internacionales que regulan el comercio. Ahora bien, en este caso, se aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la cual, en su artículo 1, menciona lo siguiente: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. En la fracción tercera del mismo artículo se menciona lo siguiente: a los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En este caso, dependería si el hospital ya efectuó el pago o no. Si el pago ya se efectuó, lo mejor será que el hospital exija una indemnización, daños y perjuicios por incumplimiento del contrato según lo establecido en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La parte que incumpliera comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia que dejó de obtener por la otra parte como consecuencia. Por otro lado, si el pago no se ha hecho, el hospital podrá pasar por alto el contrato, pues el artículo 73 de la misma convención menciona cuáles son las razones por las que el hospital podría resolver el contrato, pues dicho artículo dice que el incumplimiento de una de las partes en cualquiera de sus obligaciones será motivo para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, y la otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro siempre y cuando lo haga dentro de un plazo razonable. Número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Definitivamente sí, porque el incumplimiento por una de las partes es suficiente para resolver el contrato. En el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías se menciona lo siguiente: el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. En dado caso que no se llegara al acuerdo de la cancelación, el hospital puede dejar sin efecto el contrato por las razones que se han mencionado anteriormente. 8. Conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Considero que para evitar futuros conflictos entre dichas empresas es recomendable aplicar las siguientes cláusulas. Se recomienda utilizar los Incoterms publicados en el año 2010 por la Cámara de Comercio Internacional, como las condiciones de entrega y las condiciones de envío. Los Incoterms asignan los siguientes aspectos entre vendedor y comprador. Número 1, el transporte internacional, los costes administrativos. Número 2, el lugar en el que se transfiere el riesgo de transporte. Número 8,
Conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Considero que para evitar futuros conflictos entre dichas empresas es recomendable aplicar las siguientes cláusulas. Condiciones de entrega. Se recomienda utilizar los Incoterms publicados en el año 2010 por la Cámara de Comercio Internacional, como las condiciones de entrega y las condiciones de envío. Los Incoterms asignan los siguientes aspectos entre vendedor y comprador. Número 1. El transporte internacional, los costes administrativos. Número 2. El lugar en el que se transfiere el riesgo de transporte de los productos. Número 3. Responsabilidad y costes del despacho aduanero y aranceles. Número 4. Responsabilidad y coste de la cobertura del seguro de transporte. Es importante incluir la cláusula de inspección de los productos por el comprador e indicar en el contrato si las partes están de acuerdo con la inspección antes del envío. Las partes podrán indicar el lugar de inspección y la empresa que realizará la misma. En esta cláusula se debe exigir al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. También se debería incluir una cláusula de resolución de controversias, es decir, que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan negociar cómo solucionar el problema antes de que comiencen los problemas legales. Sin más por el momento, me despido y agradezco su atención a este video. Muchas gracias. Saludos.